Gracias por estar con nosotros esta noche aquí en Excelsior Televisión. Los saludo a nombre de José Buendía, titular de este espacio. Yo soy Héctor Figueroa, mi cuenta de Twitter, @imagenHéctor. Y bueno, le comento, vamos a tratar de un tema interesante. El próximo 11 de noviembre se elegirá el nuevo dirigente del Partido Acción Nacional. Será el dirigente para el periodo 2018-2021, un periodo de 3 años, aunque bueno, de acuerdo con los estatutos del Partido Acción Nacional, puede ser reelecto por 3 años más el dirigente del partido. A diferencia de otros institutos políticos, en el PAN son los militantes con voto directo a través de centros de votación los que eligen a su dirigente, es decir, no es por un consejo de notables, un consejo político el que elige al líder nacional del PAN. Esto hace una diferencia de este partido con el PRI, donde es un consejo político nacional el que elige a su dirigente, o con el PRD, que elige de la misma manera. De igual manera ocurre con el partido Morena de Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, actualmente hay una campaña de 2 figuras panistas que buscan el voto de la militancia para convertirse en dirigente del PAN. Uno es precisamente el nieto del fundador del Partido Acción Nacional, Manuel Gómez Morín Martínez del Río, y el otro es el exsenador y el exdiputado, que fue también Marco Cortés Mendoza. Ellos dos se van a disputar el voto de la militancia el próximo 11 de noviembre. Serán alrededor de 280,000 militantes del Partido Acción Nacional quienes van a elegir a su dirigente el 11 de noviembre. Bueno, este es el tema que hoy vamos a desarrollar y por supuesto agradezco que nos acompañen aquí en el estudio de Excelsior Televisión a Fernando Rodríguez Doval. Él es el secretario general del Partido Acción Nacional, es el segundo puesto en importancia en el partido después del presidente de Acción Nacional actualmente, que es Marcelo Torres Cofiño. Y también agradezco que nos acompañe al doctor Carlos Luis Sánchez. Él es académico, investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Bienvenidos, buenas noches. Gracias, buenas noches. Y bueno, para entrar en contexto, vamos a preguntarle al secretario general del Partido Acción Nacional, a Fernando Rodríguez Doval, acerca de este proceso. ¿Cómo inició? Entiendo que están en una campaña los actuales candidatos. Tú tienes que tener un papel, entiendo así debe ser, de imparcialidad como segundo hombre a cargo del Partido Acción Nacional en este momento. ¿Cómo va el proceso, Fernando? Pues mira, Héctor, yo te diría que el proceso va bien. Nuestros estatutos marcan que siempre pasando una elección federal se tiene que renovar el Comité Ejecutivo Nacional. Como sabemos, en este año hubo elección federal el pasado 1 de julio, por lo tanto, en el segundo semestre de este año toca renovar la dirigencia nacional. Por tal motivo, el Consejo Nacional nombró a una comisión organizadora de este proceso, que la preside Cecilia Romero, que fue presidenta del partido, también ex senadora, ex diputada federal, una panista con una enorme trayectoria. Esta comisión lanzó una convocatoria y finalmente fueron 2 panistas los que cumplieron los requisitos establecidos en la convocatoria, en los reglamentos y en el estatuto del partido, ¿no? Que son, en efecto, como ya se mencionaba, Marco Cortés, Manuel Gómez Morín, Marco Cortés. El próximo 11 de noviembre es la elección. Como bien decías tú, y quiero poner el énfasis en eso, el PAN es un partido en el que los militantes elegimos democráticamente a nuestro presidente, no solamente a nuestro presidente nacional, sino también a nuestro presidente o presidentes a nivel estatal, regional y también a nivel incluso municipal. Es decir, somos un partido que practica en ese sentido un esquema muy democrático. Y bueno, pues estamos listos ya para que el próximo 11 de noviembre los militantes podamos ir a votar y tengamos ya una nueva dirigencia para los próximos 3 años. Oye, pero los requisitos son extremos. Juntar cada quien el 10% de las firmas de los militantes, los colocó, en el caso de Manuel Gómez Morín y de Marco Cortés, en un tema de no sé cuántas firmas al día para lograr este requisito y poder ser candidatos. Sí, ese es uno de los temas que generó cierta controversia. Está establecido así en el reglamento, por lo tanto la comisión evidentemente tenía que basarse en el reglamento. Yo creo que será un tema que la próxima dirigencia tendrá que analizar, a ver si se mantiene así o se flexibiliza también el número de requisitos. Antes, por ejemplo, tú recordarás, el presidente del partido era electo por el Consejo Nacional. Entonces, claro, los requisitos eran mucho menores. Antes, con juntar 5 firmas de consejeros nacionales ya podías registrar tu candidatura. Llegamos a tener procesos donde participaban muchos candidatos y había varias vueltas, porque además se elegía en el seno del consejo, había discursos, había declinaciones, entonces pues, eran jornadas también muy interesantes. Era otro esquema de democracia. Ahora, esta es la 3ª ocasión en la que elegimos así a nuestro presidente nacional, desde la reforma estatutaria que se llevó a cabo en el año 2013, que fue la que universalizó
el voto en todos los militantes. Y bueno, pues habrá quizás que analizar para futuros procesos si hay que flexibilizar un poco a fin de que eventualmente pues puedan participar más candidatos. Pero en estos momentos así lo establece el reglamento y por supuesto la comisión pues tenía que ceñirse a lo que el reglamento establecía. Efectivamente, bueno, nos tocó como cobertura periodística en algún momento la primera elección de Gustavo Madero como dirigente nacional del PAN. En esa primera ocasión fue a través del Consejo Nacional y ganó únicamente por 7 votos por arriba de Roberto Gil Suart. Es una coyuntura particularmente difícil, como acaba de mencionar el secretario general, pues cada vez que termina una elección federal, pues tienen que renovar la dirigencia, pero vaya que esta elección ha sido bastante particular por sus resultados, por sus implicaciones, no solamente para Acción Nacional, sino para el sistema de partidos mexicano, ¿no? En general. Y al atravesar esta campaña que fue pues, bastante ríspida, en este caso para el candidato Ricardo Anaya, ¿no? Por todo el embiste que sufrió y, digamos, la lucha que estuvo, digamos, haciendo a lo largo de este transcurso de la campaña electoral por colocarse en este segundo lugar competitivo, y en su caso lograr el triunfo, pues sí los deja desde mi punto de vista en una situación delicada, porque pues ahorita tienen que enfrentarse a la opinión pública, ahorita lo delegábamos un poco tras las cámaras, y tratar de convencer que este proceso, pues acorde a la historia de Acción Nacional, se está llevando a cabo pues de una manera democrática, consolidada digamos, en su trayectoria como partido político, pero batallan incluso con la dinámica propia de la opinión pública que está orientada ahorita en el proceso de transición del nuevo gobierno que está por llegar, el tema del aeropuerto, en fin, y entonces esto creo que no ha permitido la visibilidad necesaria para que, en este caso Acción Nacional, se coloque y rescate, porque no hay que olvidar que, a propósito de lo que estaba mencionando hace rato, quedaron en segundo lugar, ¿no? Tienen un caudal de votos importante, la distancia es amplia respecto a Andrés Manuel López Obrador y Morena, pero bueno, creo que no han tenido la oportunidad de rescatar ese bono democrático finalmente que los coloca en este segundo lugar, con un caudal de votos, repito, significativo, y creo que, pues, llevándolo a los otros partidos, estamos en este periodo meramente de transición de cara a lo que ocurra el próximo año ya en el contexto de un nuevo gobierno, que espero, bueno, que entonces ya, en el caso de Acción Nacional que nos ocupa, pues tengan una dirigencia que tenga un discurso claro de oposición frente a los nuevos lineamientos del gobierno federal. Cuando vemos la forma en cómo se ven los temas del Partido Acción Nacional, desde luego que nos damos cuenta que funciona como eso, como un partido político donde el debate no solo se da dentro, se da en los foros, se dan confrontaciones. Veíamos el año pasado y en fechas recientes, cuando Margarita Zavala estaba todavía dentro del Partido Acción Nacional, las discusiones públicas que se hacía, el tema de Ricardo Anaya también, el proceso de que su elección también trascienda en estos esquemas del voto del militante, los hace diferentes a otros partidos políticos, porque cuando analizamos la situación del PRI para renovar dirigencia, y me ha tocado cubrirla como periodista, como reportero, es una cúpula que se encierra en el auditorio Plutarco Elías Calles, sale el humo blanco y ya eligieron dirigente. No es un evento que trascienda. Los priistas, por ejemplo, no tocan sus temas internos ante la opinión pública. No. Es algo muy cerrado. En otros partidos, por ejemplo, en el Partido de la Revolución Democrática, creo que ocurre el otro extremo. Los debates se dan tan ríspidos y tan álgidos que se pulveriza en miles de corrientes ese partido político. ¿Qué decir de Morena? Donde, bueno, sabemos que había un presidente del partido que era Andrés Manuel López Obrador, después fue el candidato presidencial y, bueno, ahora es el presidente electo, pero tampoco hay ese debate abierto. ¿Esto beneficia o perjudica al PAN desde su punto de vista? Bueno, teóricamente lo debería de beneficiar. Se han caracterizado históricamente por ser un partido que privilegia la discusión interna, por tener un mayor grado de institucionalización, ¿no?, en sus procedimientos, en su papel de cara a la militancia, a la ciudadanía, pero repito, creo que ahorita esta coyuntura no ha permitido rescatar ese rol, también en buena medida, y creo yo, no sé qué opina aquí el secretario, por la alianza que precisamente hicieron y que los desdibujó un poco de cara al electorado, a cierto segmento del electorado, pero fundamentalmente me sostengo en lo que mencionaba hace un momento. Creo que este carácter particular que tiene Acción Nacional frente a los otros partidos no ha sido posible posicionarlo porque el grado de atención está colocado en otros temas. Más en las diferencias
que en el tema democrático. Ahora, sí quisiera hacer hincapié en esto. Tuve la oportunidad de revisar el reciente debate de los dos candidatos a la presidencia del partido y sí extrañé más propuesta, demasiadas las críticas a las personas, digamos, que si tú hiciste, que esto y el otro. Y bueno, también se extraña precisamente ese debate que pues, sí se había dado, ¿no?, previo a la campaña presidencial y demás, entre Margarita, Ricardo, etcétera. Y creo que es el momento de que Acción Nacional defina cuál va a ser este rol frente al nuevo gobierno, y eso extrañé también un poco en el debate, digamos, como académico, como ciudadano, que me tocó analizarlo desde fuera. Tal vez eso permitiría establecer un principio de distinción frente no solamente a los demás partidos políticos, sino también a la oferta en términos de política pública y demás que está haciendo el gobierno entrante. Dando esta noche el relevo en la dirigencia del Partido Acción Nacional, y están con nosotros aquí en Excelsior Televisión el doctor Carlos Luis Sánchez y también Fernando Rodríguez Doval. Fernando, secretario general del Partido Acción Nacional, te pregunto, ¿la alianza con el PRD y con Movimiento Ciudadano afectó al PAN? ¿Esto también puede servir de lección ahora que se renueva la dirigencia para los nuevos esquemas de alianzas y coaliciones que tenga el partido? Mira, yo creo que es un tema que amerita una reflexión muy profunda, ¿no? Y creo que en el PAN la estamos empezando a hacer, ¿no? Y por lo tanto no admite respuestas fáciles. Ahora, yo te diría que la alianza tuvo una intención muy clara, que era generar un frente con partidos que queríamos transformar el régimen político, que queríamos, por lo tanto, derrotar al PRI, que siempre se había aprovechado de la fragmentación del voto opositor, y por eso el PRI había ganado muchas elecciones, sobre todo a nivel local, a pesar de tener una mayoría en contra. Se hizo una plataforma electoral muy buena, la verdad, se hizo con académicos después de muchos foros, con sociedad civil, y en ese sentido yo creo que la alianza se gestó con esa intención. Por supuesto, toda alianza electoral, y no solamente electoral, sino también toda alianza de gobierno o incluso una alianza legislativa, porque en política puede haber muchos tipos de alianzas, pues siempre conlleva el riesgo de que los partidos podamos perder un poco de identidad. Es lo que, por ejemplo, reclaman en Alemania también a Merkel, ¿no?, por la alianza que ha hecho con el Partido Socialdemócrata, o lo que en su momento reclamaron en Chile a los demócratas cristianos y los socialistas. Es natural, es decir, hay veces que tienes que poner más los énfasis en los temas donde hay coincidencia y dejar de lado los temas donde hay diferencia. Entonces, hay gente que ha señalado que quizás eso nos desdibujó un poco a nivel de identidad. Yo creo que todos esos elementos hay que incorporarlos a un análisis serio, y en ese sentido lo tenemos que hacer. Lo que sí te puedo hacer es que, por ejemplo, en el año 2016, gracias a que existieron estas alianzas, se pudo derrotar al PRI y propiciar una transición en estados que nunca habían tenido alternancia, como fue el caso de Durango, como fue el caso de Quintana Roo, y como fue el caso de Veracruz, ¿no? Es decir, eso fue gracias a esas alianzas. Entonces yo creo que el análisis tiene que hacerse integralmente, no nada más dar una respuesta fácil. Ahora, por supuesto, a los militantes del PAN, pues siempre lo que queremos nosotros es ir, como me imagino a los militantes de cualquier partido, pues lo que quieres es ganar las elecciones con tu plataforma, con tu ideario, con tus candidatos. Desde luego, eso es muy natural, a todos nos gusta eso. Sin embargo, también es cierto que hay momentos específicos en los cuales tienes que hacer una convergencia con otras fuerzas políticas presente ante la realidad que vive tu país. Y así fue como se consideró en su momento esta alianza con el PRD y con Movimiento Ciudadano. Una alianza que con el PRD y Movimiento Ciudadano que le dio al PAN importantes gubernaturas desde el año 2009, recordamos Oaxaca, recordamos Puebla, recordamos Sinaloa, también estados que transitaron de un régimen del PRI que gobernó estos estados por 70 años a este esquema de alternancia. Pero le pregunto al doctor Carlos Luis Sánchez, que finalmente usted trajo a la mesa este debate, ¿se desdibujó el PAN? ¿Así lo vería parte de su militancia? ¿Así lo vería el analista político con estas alianzas con el PRD y Movimiento Ciudadano? Lo mencioné porque fue un tema que también se refirió en el debate, pero es interesante. Recientemente la Ohio State University presentó una nueva encuesta dentro de este proyecto que se llama Proyecto Nacional de Elecciones Comparadas. Hicieron este estudio postelectoral de la elección presidencial y me di la oportunidad de revisarlo y da un dato muy interesante. Las personas identificadas con el panismo, los llamamos panistas, esta suerte de la teoría de la identidad partidista, el 84% votó por Ricardo Anaya. El problema de coordinación, toda alianza electoral implica un problema de coordinación electoral, es decir, un problema de cuál va a ser el candidato en primer momento,
y si no, pues un problema de coordinación en torno de los electores, ¿no? Cómo van a votar en un momento dado. Creo que ahí la coordinación, en este sentido, falló del lado del perredismo. Solo el 64% votó por Ricardo Anaya. Pero, a propósito de la pregunta inicial que me hiciste, creo que el núcleo del debate, y creo que ahí Acción Nacional tendría mucho que decir, precisamente por este contacto que históricamente ha tenido con la ciudadanía, se da con los votantes llamados independientes, es decir, los votantes que no se identifican con ningún partido y que son más atentos, ¿no?, a la información, que están pues puntuales en torno a los desarrollos de las políticas y sus efectos. Y la encuesta también señala un dato muy interesante, que el 50% de este electorado, el electorado independiente, se fue con Andrés Manuel López Obrador. Es decir, falló en este sentido. Si podemos decir que hubo una falla de la alianza, creo que fue en el ángulo perredista y en el ángulo principalmente de los votantes independientes, que son los que en cualquier elección mundial se disputan los candidatos. Terminan por definir, sí, claro, una elección presidencial, parlamentaria, etcétera, o estatal, cuando es el caso, ¿no? Entonces, pero esto ya que tenemos la oportunidad de revisar los datos que van fluyendo y demás, gracias a la cortesía del doctor Alejandro Moreno, que me facilitó los datos, pude revisarlos, pues nos enfrentamos realmente a la realidad, a quien benefició, y también que se vio un poco, ¿no?, en los resultados oficiales, cerca de 9 millones, casi 10 millones de votos por el PAN, y solamente 2 millones, poquito menos, por el PRD. Bueno, ahí tal vez fue más fiel, más exitosa la candidatura de Anaya respecto a lo que es el militante panista. No lo abandonaron, pues. Sí, no lo abandonaron. Y bueno, ya nos decía Fernando Rodríguez Doval, hay un tema de analizar si esta alianza del Partido Acción Nacional, un partido de centro derecha, de ideología demócrata cristiana, ciertamente, ¿no?, una alianza con la izquierda, con doctrinas totalmente distintas. Esto se va a analizar, pero al interior del PAN, en el tejido del Partido Acción Nacional, creo que se tienen que componer muchas cosas. Ha habido diferencias fuertes, tan fuertes que, bueno, Margarita Zavala renunció a su militancia en el Partido Acción Nacional. El expresidente Felipe Calderón ha estado muy alejado, yo diría que además excesivamente crítico hacia la actual cúpula del partido. ¿Cómo resolver este tema en aras de llegar a una nueva dirigencia que aglutine no corrientes, porque el Partido Acción Nacional no se divide en corrientes, pero sí a todos los panistas? ¿Qué hacer para que la próxima dirigencia trate y traiga los temas de todos los panistas? Mira, sin duda uno de los problemas que se tienen que atender de manera prioritaria es el tema de la unidad, ¿no?, o la falta de unidad. Yo creo que, a ver, por supuesto, en primer lugar, a quien le corresponde garantizar esa unidad es a todos aquellos que ocupamos algún cargo de autoridad dentro del partido, ¿no? A un dirigente estatal, municipal, nacional, a un coordinador parlamentario. Siempre el que está al frente de un equipo, pues tiene que ser el primero en buscar la armonía de ese equipo. Pero también es cierto que nos ha pasado, desgraciadamente, mucho en el PAN en los últimos años, que hay militantes que pues deciden desconocer las directrices o las decisiones que en su momento un órgano colegiado, oficial, legítimo del partido tomó, ¿no? O sea, el famoso caso de los senadores rebeldes en su momento, que desconocieron una votación que se había dado al interior de su propio grupo parlamentario, y pudiéramos poner otros muchos ejemplos. Entonces yo creo que es un trabajo que toca hacer, digamos, de los dos lados, por las dos vías. Eso sin duda es uno de los retos, porque somos un partido muy democrático desde nuestra fundación, y como pasa siempre en los partidos democráticos, pues se corre el riesgo de que esta discusión, esta pluralidad interna se salga de cauce, y ciertamente eso nos ha pasado en los últimos años, no lo podemos ocultar, y es un tema donde tenemos que trabajar, pero sobre todo, insisto, será una tarea, o siempre es una tarea prioritaria y primordial de quien tiene a cargo una autoridad, ¿no? Entonces esperemos que eso pues se pueda ir poco a poco restableciendo en estos próximos meses, ¿no? Sí, y bueno, siendo realistas, el grupo político del expresidente Felipe Calderón perdió la dirección del partido desde la dirigencia de Gustavo Madero, cuando todos sabemos el candidato de Felipe Calderón era Roberto Gil Suart. No logra él la dirigencia, y bueno, fue justamente a través de ese voto en aquel momento del Consejo Nacional, luego a través de la militancia, donde perdieron también estos espacios el grupo del expresidente Calderón, el senador Ernesto Cordero, el propio senador Gil Suart. El doctor Carlos Luis Sánchez, académico investigador de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, ¿cuál debe ser el reto del Partido Acción Nacional ahora que está por renovar su dirigencia?
como la principal fuerza opositora que queda con el mayor número de senadores y diputados, y bueno, qué decir gubernaturas, entiendo que son 12, 13 gubernaturas las que tiene Acción Nacional, ante el nuevo gobierno de la República. ¿Cómo ser ese partido opositor que sea también un contrapeso al Ejecutivo Federal? Creo que Acción Nacional ahorita está perdiendo una oportunidad importante a pesar de estos problemas que está teniendo de lograr posicionar este debate en torno a la renovación de su dirigencia en la opinión pública respecto al discurso o a la narrativa que precisamente que se quiere plantear de cara al próximo gobierno. Escuchaba nuevamente el debate y hablaban de esta recuperación de los valores, de Acción Nacional y de todo lo que lo ha caracterizado o lo caracterizó durante incluso el siglo pasado y buena parte de este. Y yo me preguntaba, bueno, la respuesta está precisamente en la opinión pública, en todos estos estudios que han estado saliendo postelectorales, ¿no? Revisaba también el de Consulta Mitofsky y se señalaba que en términos de voto temático, por llamarlo así, los temas de inseguridad, ¿no? De crisis económica y de corrupción, 42%, 42% y de corrupción el 52%, la gente que estaba en contra de la corrupción había votado por Morena, frente a un 20 y pico que lo había hecho por, en este caso, el Frente. Es que ahí está la respuesta. O sea, el posicionamiento tiene que ser de cara a eso. Estoy de acuerdo en la cuestión de los valores y lo que los caracteriza como partido, pero bueno, yo viéndolo desde fuera, creo que la respuesta está ahí. O sea, ¿cuál va a ser el rol de Acción Nacional en términos de transparencia, de la corrupción, de la inseguridad? Tal vez si empezaran a ofrecer, ya con una nueva dirigencia, respuestas en este sentido, podrían empezar a incidir en establecer esta especie de, digamos, un poco a la usanza inglesa, de gobierno sombra, aunque probablemente ese es un que lo han hecho estilo en los sistemas históricos, es propio de los sistemas parlamentarios, pero que podría en un momento dado establecer un principio de diferenciación frente al gobierno, pero en estos temas no creo que la gente ahorita esté tan atenta en términos de identidad programática como tal, centrada en las características del partido, sino lo que tienes que ofrecer para los problemas ingentes, urgentes de la sociedad. Y ahí está la clave, ¿no? O sea, cómo pudo Morena llevarse la mayor cantidad de votantes en términos temáticos de estos votos. Bueno, tuvo una respuesta puntual, específica, que logró atraerlos. ¿Cuál va a ser la respuesta de Acción Nacional el próximo año? Ya, prácticamente. Sí. ¿Cuál va a ser la respuesta, Fernando? Creo que falta empatía en el partido respecto a llevar estas banderas de la ciudadanía. A mitad de la campaña de Ricardo Anaya vimos un giro porque sus encuestas les decían el tema que quiere resolver la ciudadanía es la inseguridad. Y dio un giro en su campaña Ricardo Anaya, pero va a ser también un tema llevar las banderas de la sociedad, ser este esquema de oposición sombra al gobierno de la República, ser una oposición crítica y también combativa. Sí, yo te diría, Héctor, que son como dos cosas, ¿no? Dos planos. Primero, dejar claro que en efecto el PAN sigue siendo un partido muy fuerte, ¿no? Es decir, a pesar de que no obtuvimos los resultados que deseábamos, desde luego el pasado 1 de julio, pues somos un partido que gobierna 12 estados del país, en proporción, digamos, de población, prácticamente a la mitad de la población a nivel local. Gobiernan más que el PRI, tienen ya más gubernaturas que el PRI. Entiendo que sí, entiendo que sí. Gobernamos alrededor de 500 municipios, tenemos presencia en prácticamente todos los congresos locales, tenemos 2 grupos parlamentarios sólidos en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Es decir, el PAN sigue siendo un partido muy fuerte, o sea, también hay que dejar eso muy claro. Y vamos a utilizar esa fortaleza para convertirnos en la oposición a López Obrador. O sea, que no se malinterprete que López Obrador tiene un poder absoluto. Ciertamente tuvo un voto mayoritario, muy importante, más de la mitad de la población votó por él. Sin embargo, eso no es un cheque en blanco para que él haga lo que quiera y no puede sentirse con esa licencia. Y ahí se va a poner enfrente el PAN. O sea, nosotros vamos a defender primero el sistema democrático, que honestamente sí creemos que está en riesgo, con ocurrencias como estas consultas fuera de la ley, sin ninguna seguridad jurídica, sin ninguna garantía, que nos pone a nivel internacional como un país donde no sirve el Estado de Derecho. Entonces, vamos a defender el Estado de Derecho, vamos a defender el sistema democrático, vamos a defender las libertades, vamos a defender la separación de poderes. Entonces, en ese sentido, siempre que López Obrador quiera hacer algo, nos va a encontrar a nosotros enfrente. Bueno, pero también cuando haga o tenga propuestas en beneficio del país, ustedes lo tendrán que respaldar. Sí, también. O sea, y ahí es el segundo plano que te iba a decir. O sea, nosotros, además de ser una oposición combativa y crítica, también tenemos que ir a proponer soluciones y alternativas a las causas que originaron que López Obrador ganara.
Es decir, tenemos un país con una enorme desigualdad, tenemos un país con una muy considerable pobreza, tenemos un país que desgraciadamente está en una situación de violencia inaudita, tenemos un país donde la gente percibe muchísima corrupción en su clase política. Ahí tenemos nosotros también que hacer propuestas muy creativas desde las cámaras, desde los congresos locales, desde los gobiernos estatales y municipales para combatir esos males. Es decir, por un lado, combatir todo lo que este gobierno quiera hacer en detrimento de los ciudadanos y de nuestras instituciones políticas, pero también, por supuesto, atacar las causas que originaron ese malestar de la gente que los llevó a votar por López Obrador. Lo tenemos claro en el PAN y yo estoy seguro que la próxima dirigencia electa el 11 de noviembre, pues ya una vez pasado este proceso interno, pues se va a enfocar todas sus energías justamente en diseñar esa agenda. Son grandes retos los que se tienen en el ámbito político, tratando el tema de la renovación de la dirigencia del Partido Acción Nacional, pero en este último bloque vamos a tocar el tema de si hemos regresado a raíz de las elecciones y, por supuesto, por disposición de la voluntad popular en las urnas, al esquema del partido hegemónico o del partido casi único. Doctor Carlos Luis Sánchez, ¿usted cómo ve esto? No, en términos estrictos de la clasificación o de la tipología de los sistemas de partidos que conocemos y que manejamos en la academia, ¿no? Sí tenemos ahorita, digamos, en términos formales, un partido mayoritario. Un partido dominante, nuevo partido dominante que por su carácter, el carácter inédito de que en muy poco tiempo, 2014, que se forma Morena, logra una penetración muy importante. Estaba revisando las cifras otra vez de partidismo, de identidad partidista, hoy en día 43% del electorado se identifica con Morena. Pero claro, es un fenómeno que ya hemos visto en el 2000, por ejemplo, cuando los niveles de panismo se elevaron y que bueno, ya por 2003, con la elección intermedia de ese entonces, volvieron a sus niveles históricos de 19-18%. Pero ese es el problema, que ahorita sí ha habido todo un recambio, se le llama un proceso de realineamiento electoral propiamente, donde creo que hoy en día los niveles de panismo andan por el 15%, ¿no? Y los niveles de votantes, de los llamados votantes independientes, ¿no? Ahora con todo este debate que se dio, pues apenas 2 puntos por debajo del panismo. O sea, la fuerza de Morena sí es bastante en términos de esta identificación que ha logrado, y obviamente por su papel en las cámaras, ¿no? El regreso a un gobierno unificado después de 20 años, 97 a la fecha, pues sí te da señales. Yo creo que será hasta la elección intermedia, ¿no?, del 2021, en donde podemos realmente afirmar si se consolida este cambio en el sistema de partidos mexicano y se consolida el carácter dominante de Morena, o vemos la oportunidad de que el PAN, el PRI, pues tengan un segundo aire, vengan de atrás. No sé si el PRD, ahora que se está señalando que es posible que desaparezca, ¿no?, cambien de nombre. Bueno, sí estamos en una coyuntura de un sistema de partidos fragmentado, con una posición claramente dominante de Morena, pero creo que aún es pronto para establecer ya que esta va a ser la realidad, al menos para los próximos 6 años, ¿no? Carlos Luis Sánchez nos dice que no estamos regresando a un esquema de partido hegemónico. ¿Tú cómo lo ves, Fernando? No, yo creo que en efecto hubo una votación mayoritaria hacia Morena, pero México sigue siendo un país muy plural desde el punto de vista ideológico y por lo tanto desde el punto de vista partidista. A ver, yo no dudo que Morena y López Obrador sí tengan la intención de convertirse en un partido hegemónico. Ellos van a querer hacer, y así lo estamos viendo, lo que antes era el PRI, ¿no? Un gran partido donde todos le hacen caso al presidente y donde cabe todo mundo, ¿no? Donde cabe la izquierda, la derecha, disidentes de todos lados, bueno, ¿no? Panistas, Gabriela Cuevas. Exactamente, o sea, lo mismo tienen a Gaby Cuevas, a Manuel Espino, que a Fernández Noroña, o sea, es decir, ahí cabe todo, ¿no? Pareciera, ¿no? Es decir, la tentación de Morena sí va a ser esa, hay que decirlo con toda claridad. Por supuesto, los demás partidos, uno de los retos que tenemos es de no permitir que se desconozca la pluralidad ni que se nos quiera avasallar desde el gobierno, porque por supuesto si hay elementos para pensar que va a haber una confusión entre partido y gobierno, y uno ya lo vimos ahora con la consulta, ¿no? Que por un lado dicen que la consulta la organiza el gobierno de transición, pero luego dicen que esta consulta la pagó Morena o los diputados de Morena. Bueno, entonces por fin, ¿quién es el gobierno? ¿Quién es el partido? Y finalmente esa decisión es vinculatoria para todos. Entonces no quedan establecidos con claridad los límites, los linderos entre el partido, el gobierno y el Estado, ¿no? Entonces sí va a haber ese riesgo, sin duda, ¿no? Y por supuesto, insisto, ahí estará el PAN para evitar que eso ocurra.
Sí, se tendrá por supuesto esta gran responsabilidad, es una alta responsabilidad, sobre todo fortalecer este sistema democrático de partidos en lo cual hemos trabajado tanto como nación. En 30 segundos, doctor Carlos Luis Sánchez, ¿cuál deberá ser el reto principal del nuevo dirigente del Partido Acción Nacional, sea Marco Cortés o sea Manuel Gómez Morín Martínez del Río? Creo que tiene que establecer una línea clara de discurso en términos de cuál es el contraste a la política distributiva que va a plantear el presidente, o sea, cuál es el rol que ellos plantean de diferenciación en el manejo del Estado, de las finanzas públicas que va a hacer López Obrador. No creo que el país esté ahorita en estos linderos de los temas llamados postmaterialistas o progresistas del voto entre personas del mismo sexo. Creo que ahorita la gente está esperando lo que se hace hace rato, posiciones claras en términos de transparencia, de rendición de cuentas y sobre todo de corrupción. Perfecto. En 30 segundos, Fernando Rodríguez Doval, ¿cuál será el principal reto del nuevo dirigente del PAN, sea Manuel Gómez Morín Martínez del Río o sea Marco Cortés Mendoza? Yo diría que dos. Por un lado, lo ya mencionamos, mantener la unidad al interior del partido, que seamos un bloque sólido dentro de la diversidad y la pluralidad. Y segundo, tener mucha claridad en el mensaje, en el discurso, en la línea política a seguir, en la línea programática, para de esa manera podernos diferenciar del próximo gobierno y presentarnos ante los electores como una alternativa respecto a él. Pues grandes retos, el segundo partido más grande en el país después de Morena en este momento, que es el Partido Acción Nacional, renovará su dirigencia nacional el próximo 11 de noviembre y hemos visto ya los grandes retos y el análisis de nuestros invitados. Les agradezco mucho al doctor Carlos Luis Sánchez como a Fernando Rodríguez Doval, secretario general del PAN. Muchas gracias. Gracias. Llegamos al final de este programa. A nombre de José Buendía, titular de este espacio, me despido. Soy Héctor Figueroa. Siga con Excelsior. Pásela muy bien.